Aquí hay personas, que luego ya hablaremos, que tendrán que cambiar de mente porque ellos no entienden nada de esto, ni lo creen, ni lo predican, ni lo viven, pero Dios es uno en tres y tres en uno. Y luego también vamos a hablar del bautismo, de lo que hace el bautismo y lo que no hace, y cuál bautismo es qué bautismo y cuál es el bautismo cristiano y cuál es el bautismo del Espíritu Santo también. Así que vamos a hablar de esto, mira. El bautismo, curiosamente, lejos de lo que algunos anuncian, el bautismo en agua no salva. O sea que tú puedes coger este niño prematuro, por ejemplo, y bautizarlo y no va a pasar nada, se va a mojar. Ya puedes mandar al máximo dirigente religioso del mundo actual que lo bautice y no va a cambiar nada, porque no tiene ninguna autoridad de contradecir a Dios y su palabra, ¿te das cuenta? Porque Jesucristo es la máxima autoridad, es la cabeza visible e invisible aquí en la tierra, no hay otra. Es la roca y no hay otra, tanto el cielo como la tierra, porque es Dios omnipresente, eterno, no cambia ni necesita sustituto en ninguna parte. Y si tú lees Apocalipsis y tú tienes una visión del cielo, tú vas a ver ahí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo descritos. Ves 12 ancianos que representan a Israel, 12 ancianos que representan a la iglesia, y no hay 12 apóstoles en el sentido que ancianos que representen la iglesia. No hay ahí ningún sustituto de Jesucristo en el cielo, no existe. Igual no va ninguno de ellos, además. Pero ahí, desde luego, no se les refleja para nada. Entonces, ¿de qué tanto hablar de que hay personas que pueden sustituir a Jesucristo en la tierra y tener tanta autoridad que pueden hasta cuestionar lo que está escrito y cambiarlo, para que nosotros hagamos las cosas al revés, a su manera? ¿Os dais cuenta? Estamos recordando también que el pecado original, ¿cuál fue? No es que el pecado original de Adán y Eva fue, no, ahora no creemos en ti, Dios. Hubiera sido estúpido decir a Dios, no creo en ti. Lo tenían por delante, estaba hablando con ellos. Pero dijeron, a partir de ahora vamos a creer a nuestra manera en ti. Se acabó que dependemos de ti, que tú seas el primero y el último en nuestra vida. Nosotros ya vamos a decidir, nos has puesto aquí de sustituto, de gobernar este mundo y nos has dado la posibilidad de tomar nosotros las riendas y las vamos a tomar a partir de ahora, vamos a creer a nuestra manera. Y esto es el pecado. Y ahora vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento, pero déjame leer esto un momento. El bautismo en agua no salva. Jesús salva por haber pagado por nuestros pecados. Por eso nadie más puede salvarnos. Porque tiene que haber muerto por nosotros, haber resucitado, haber sido una persona que nunca hubiera pecado. Y el único que nunca pecó, solamente uno, Jesucristo. Dios hecho hombre. Por ejemplo, María, el ángel dijo, has encontrado gracia delante de mí. ¿Y qué significa eso? Es lo que dice Dios a un pecador, porque es decirle, has encontrado amor inmerecido. No es que lo merezca, sino has encontrado amor inmerecido. No puedes salvar, necesita un Salvador. Y de hecho María dice, creo, me gozo en Dios mi Salvador. Entonces vamos a recordar esas cosas porque estamos en un punto de la lectura de toda la Biblia que tenemos que entenderlo, tomar una decisión, dejar las tradiciones falsas atrás, las falsas enseñanzas, las falsas experiencias, y vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida y ser consecuentes y honrar a Dios y reconocer que el bautismo en agua nos salva. ¿Hay alguna persona que ha bautizado a su hija, por ejemplo, creo que tenía 10 años o 12, rápidamente porque tenía muchas enfermedades? Debe ser posible. El agua no salva ni los pecados, pero tampoco sana a nadie ni protege a nadie de nada. Es más,
Si tú desobedeces a Dios con este bautismo porque contradices a Dios, lo único que puedes hacer es entregarlo a Satanás para que lo engañe. Porque te haces cómplice del padre de mentira, que toda la verdad lo cambia para que no creamos a Dios, sino a su manera, a nuestra manera. ¿Te das cuenta? Cuidado. Jesús salva por haber pagado por nuestros pecados. Con su muerte y como sello de victoria, resucitó. Ahí está el triunfo sellado. Que todo está pagado, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él pagó, entonces resucitó y está todo pagado. Por eso Él llevó nuestros pecados a la tumba, ahí se quedaron. Y ahora bautiza con el Espíritu de Dios, que es lo que realmente hace el milagro en nosotros, no el agua. Y es el resultado de nuestra fe, el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando esto ha ocurrido, una persona y los que están alrededor pueden decir, ¿qué me impide ser bautizado públicamente en agua, que es un testimonio de lo que me ha pasado? Que he muerto con Cristo, que he resucitado con Cristo y que tengo una vida nueva, que tengo el Espíritu Santo. Y eso es el bautismo cristiano, ¿vale? Como introducción. Solamente deciros que el martes pasado estuve leyendo otro pasaje, pero también del mismo tema, con un teólogo de la iglesia oficial de este país. Que no hay iglesia oficial de ese país, porque es una contradicción, porque la Constitución lo prohíbe, pero sigue siendo como si fuese. Bueno, digo que leí con este amigo y dije, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, es la palabra de Dios. Y no vamos a creer lo que tú o yo creemos, sino vamos a ser discípulos de Jesucristo y como ellos, vamos a leer lo que Dios ha dejado escrito. Hemos leído Juan 3, donde dice Jesús a Nicodemo, un teólogo judío, tienes que nacer del Espíritu, si no, ni vas a ver el reino de Dios. Ni ahora lo vas a ver, ni nunca lo vas a ver, ni vas a entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y no entendió nada. Y Jesús dijo, ¿cómo que no entiendes nada, tú que eres maestro? Y dijimos, aquí aprendemos que Dios de antemano ya había enseñado a este hombre por los profetas anteriores lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús ahora le llama la atención, pero eso no es una realidad en tu vida, ni lo estás predicando, ni lo estás entendiendo. Entonces vamos a Ezequiel 36, que dice, les rociaré con agua pura. Querido amigo mío, eso no es bautismo, es rociar. Cuando uno rocia agua, moja a una persona, la lava exteriormente en el sentido, figurativamente, pero no es un bautismo, porque bautismo es sumergir, es una acción de penetrar, de teñir a una persona incluso. Se coge un calcetín y se bautiza, y era blanco, ahora es negro, por ejemplo. Eso sería bautizar. Y ahí Jesús, el profeta dijo, voy a rociar el agua pura sobre sus vidas para limpiarles de sus pecados, de sus idolatrías, para darles el espíritu y cambiar sus corazones. ¿Te das cuenta? Está diciendo que necesitan la palabra profética que les lleva al arrepentimiento y les lleva a la conversión, les lleva a la fe, a dejar la idolatría, a sustituir a Dios y su palabra por otras cosas, por tradiciones y formas de hacer que no son las de Dios, para que puedan recibir el Espíritu Santo y de una vez por todas ser realmente discípulos de Jesucristo, hijos de Dios. Porque de otra forma no es posible. Y ahora hay que aprender a aplicarlo. ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? Ahí es cosa nuestra, ¿vale? Pero así hay que leer además con la persona la Biblia. No, yo creo, nosotros creamos. No, es que es la palabra de Dios. Mira lo que dice sobre Dios, mira lo que dice sobre humanidad. ¿Vamos a creer eso o no lo vamos a creer? ¿Vamos a ajustar nuestra vida o no vamos a ajustar? Y eso es el reto de esta mañana. Por eso lo cuento. Pero oremos por estas oportunidades que tenemos para leer la palabra de Dios.
¿Qué pasó con Juan Bautista? Tenemos este pasaje de Mateo 3, 1 al 7. Juan Bautista predicaba en desierto y aquí tenemos el texto. En aquellos días se presentó Juan Bautista predicando en desierto de Judea y decía, menuda voz que tenía, algo así como, ¡arrepentíos! Porque quería ser escuchado por miles de personas que venían por curiosidad, porque estaba, como dice aquí, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino para el Señor, haced derechas sus sendas. ¿De qué está hablando el Señor que va a venir? Está hablando de Yahvé que va a venir. Pero ¿cómo va a venir Yahvé si es invisible, si no se le puede ver? Pues hemos leído, ¿no? Que la Virgen concibió y dio a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús, Dios que salva del pecado. Y Juan dijo también en el Evangelio de Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único Salvador. El mismo Señor fue anunciado que iba a venir detrás de este hombre que ya el profeta Isaías había hablado de él, que iba a venir antes de venir el Mesías. Y aquí estaba, y gritaba bien alto. Y dijo, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Bueno, la primera pregunta, si uno se arrepiente, ¿se le perdona los pecados? No, exacto. Tú puedes arrepentirte de todo lo que quieres ante un juez y no te va a perdonar. ¿A qué no? Pues tú tienes una deuda que no has pagado, no has pagado con la cárcel, en algunos países no has sido ejecutado. Puedes estar arrepentido de lo que quieres, pero ahora vas a sufrir las consecuencias de lo que has hecho. Morirás con otra mentalidad, pero morirás por tus pecados, por tu crimen, ¿no? O lo que sea, depende, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, arrepentíos no es para decir ahora vais a ser perdonados, sino dice arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, quiere decir está acercándose el rey y el juez. Intenta escaparte arrepentiéndote para preparar tu corazón, para ponerte de acuerdo con él, para que cuando venga pedirle clemencia, porque él sí que puede perdonar. Juan era aquel de quien había escrito el profeta. Dios habla en este mundo. Tenemos la Biblia llena de palabra de Dios. Es lo que a mí me llevó a hacer creer en Jesucristo. Leer por mi Nuevo Testamento que me regalaron a los 8 años, leer esto pasó porque se cumplía la palabra que había dicho el profeta. ¡Wow! Estoy leyendo un libro lleno de palabras de Dios, lleno de advertencias de Dios, de profecías de Dios, de las cosas que se están cumpliendo, lo que Dios ha previsto y ha dicho. Está interviniendo en este mundo, puede intervenir en mi vida, yo quiero conocerle a este Dios. Juan estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Sabes por qué? Porque él no quería ser nada, en nada identificado con el templo de Jerusalén, con la alta crema de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley. Porque mira, te voy a decir por qué. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, porque vieron en él una persona diferente a estos hipócritas de su tiempo. Estos cantamañanas que hablaban de Dios y no lo conocían, se podía ver claramente en sus vidas que no tenían poder de Dios. Cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento, para confirmar su arrepentimiento públicamente. Ellos confesaban públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde Él estaba bautizando, les advirtió, ¡wow! Voy a intentar imitar a Juan Bautista. No os caigáis de la silla, por favor. ¡Camada
de víboras! ¿Cómo? ¿Quién os dijo que podéis escapar del castigo que se acerca? ¡Wow! Te penetraba los huesos. Pero eran tan duros de corazón que les entraba por aquí y les salía para allá. Decían. Crucificaron entre todos el Mesías con un juicio prohibido por las Escrituras, mandado por el sumo sacerdote, y le mataron al Mesías, que aquí fue anunciado. Y eran tan hipócritas que decían, no, nosotros venimos a recibirle al Mesías. Sí, porque habéis visto masa de gente, habéis visto poder, negocio, posibilidad de manipular y dominar y mantener control. Yo les aparté a los que quieren apartarse de vosotros, hipócritas, y formar un pueblo que prepara sus corazones de verdad para recibir el Mesías de verdad como Rey y Señor, y entrar en el reino de los cielos cuando Él venga. Por la manera como os voy a contar después. Pero de momento les llamó camada de víboras. El otro día estaba leyendo que la iglesia oficial de este país, ya sabéis quién es, ¿no? Pues se jacta muchísimo en que estos, camada de víboras, que no van a escapar del juicio de Dios porque son unos hipócritas, empedernidos, son la misma clase de persona que ellos, el magisterio. Porque ellos eran los que hacían cátedra, interpretaban la ley de Moisés, mandado por el sumo sacerdote como autoridad máxima para decir qué hay que entender cuando uno lee la Biblia. Y lo mismo tenemos nosotros. Tenemos un magisterio que es igual. Si es así, escuchad, queridos del ministerio de esta cátedra de la iglesia oficial, camada de víboras. Es lo que Juan predicaba. ¿Quién os dijo que podréis escapar del castigo que se acerca por creer que sois alguien especial? El único que es especial en este mundo es Dios. Su palabra que no cambia. Y aquí no hay nadie que puede ponerse en lugar de nada, de nadie, para decir yo tengo autoridad para deshacer o hacer la palabra de Dios. No. Tú tienes autoridad para declarar que lo que Dios ha decidido se va a hacer. Yo puedo, por ejemplo, declarar esta mañana, como ayer hemos escuchado, si tú te arrepientes, si tú crees en el Señor Jesucristo, que murió por tus pecados, que fue sepultado, resucitó y vive, y Él es el Señor y Dios designado para ser juez, y te perdona porque tú crees en Él y quieres recibir el Espíritu Santo, quieres recibir a Jesús, y lo haces, yo puedo declarar lo que Dios declara en el cielo, que tus pecados han sido perdonados. Eso es lo que dijo Jesucristo a los apóstoles. Predicad el Evangelio. Como el Padre me envió a mí, os envío a vosotros, dijo Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Para predicar el Evangelio, para que podamos ser salvos. Y si uno lo hace, tiene autoridad de parte de Dios para declarar que una persona que cree en Cristo y clama a Él es salvo, porque la palabra de Dios lo dice. Arrepentimientos que cambia el corazón. El reino de Dios está cerca. Confiesa tus pecados, se recibe bautismo de agua que no salva a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la advertencia, queridos. Ya lo dije, ¿no? Pero vamos a leerlo. Jesús se advirtió, fíjate, ¿qué respeto tenía Jesús a esta camada de víboras y este magisterio? Y esto es de la cátedra de Moisés. Les dijo, así por causa de la tradición, vosotros, está hablando de vosotros, de estos de cátedra, anuláis la palabra de Dios, hipócritas, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, vuestras reglas humanas. Y con vuestras reglas humanas, al final habéis cambiado y hasta anulado la palabra de Dios para que la gente no obedezca a Dios sino a vosotros.
Habéis cambiado la palabra de Dios, habéis cambiado a Dios, habéis cambiado a Israel, habéis cambiado de cómo acercarse a Dios, cómo adorarlo. Sois una camada de víboras. Camada de víboras viene porque Satanás es una serpiente antigua. Y los que hacen el mismo trabajo y colaboran con él son sus hijitos, su camada. Tremendo, ¿no? Las tradiciones posteriores y sus interpretaciones anularon la palabra de Dios. Hoy usaremos entonces las escrituras, como Jesús dijo, vosotros habéis oído que no adulterarás, pero yo os digo, lo que está escrito realmente es que si tú miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón, y eso no os han enseñado a vosotros. Os han enseñado que podéis salvaros por vosotros mismos porque podéis cumplir la ley de Moisés y no necesitáis una salvación, no necesitáis un nuevo corazón. Os han engañado. Hoy usaremos las escrituras para juzgar y corregir los errores de quienes hablaron en nombre de Dios, pero impusieron reglas humanas. Y esto ocurre desde que Dios existe, que se cambia su palabra. No tiene que ver con una religión, con otra. Esto puede ocurrir entre nosotros, puede ocurrir en tu corazón. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú empiezas a apartarte de Dios, empiezas a leer lo que no está escrito y cambiarlo a tu antojo. Vamos a ver después qué maneras tenemos para corregir eso y prevenir. Pero vamos a seguir con Juan el Bautista. Es un hombre tremendo, hay que honrarle. Juan Bautista llama al arrepentimiento verdadero. Producid frutos que demuestren arrepentimiento. O sea que si me pone aquí chorizo extra de pata negra, yo lo puedo llevar al laboratorio y tiene chorizo pata negra de verdad. Si el laboratorio me dice, no, eso es cualquier otra cosa menos pata negra, me están engañando aunque la etiqueta diga otra cosa. Se puede poner toda la etiqueta que tú quieras y decir, tú tienes que creer, aunque no ves nada, ni sabes nada, ni lo puedes examinar de ninguna forma, pero tienes que creer porque lo he puesto yo la etiqueta. Y no miento. ¿A qué no mientes? Arrepentimiento no es para ponerte la etiqueta, sino para demostrarlo de tal forma que la gente dice, ¿qué te pasó? Te veo totalmente cambiado. Yo veo personas entre nosotros totalmente cambiadas. Y yo digo, Dios, de verdad, tú eres un Dios de poder, de milagros. Tú realmente perdonas pecados y das el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el único que existe para vencer la ley del pecado y de la muerte en nosotros. Estoy impresionado de Dios. Pero esta gente era religiosa, gente ritos. ¿Qué dijo Juan? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, figurativamente. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús no solamente dijo que he venido a salvar, sino, de momento no he venido a condenar a nadie, pero Juan Bautista, tanto Jesús dijo, vendrá el día del juicio, escapa del juicio. Yo os bautizo, lo dijo claramente, con agua para arrepentimiento, para prepararos para el Mesías, porque el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, porque él era antes que yo, dijo Juan también, porque es Dios, es el Eterno que estoy anunciando, al que viene después de mí, el Mesías. Él os bautizará con el Espíritu Santo. No en agua. Nada de agua. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era. Otra figura. Si tú eres agricultor, tú quieres tener trigo y no quieres tener paja. ¿Qué haces? Lo separas, el trigo lo guardas, la paja la quemas. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego
que nunca, escucha bien, que nunca se apagará. Nunca se apagará. Nunca se apagará. Jesús contó la historia de un hombre que murió y el fuego donde estaba encontrándose nunca se apagó. Y Abraham le dijo, no hay forma de cambiar tu situación. Has tenido tiempo aquí leer las palabras de Moisés y de los profetas y te has pasado olímpicamente lo que ellos decían. Vivías tu vida, tu forma y tu manera. Te sentías el jefe, el rey, el privilegiado, el bendecido por Dios. Y ahora aprendes lo que Dios piensa de ti, el fuego que nunca se apagará. Es mejor preguntar a Dios qué piensas tú de mí que preguntar a los que nos quieren halagar qué piensas tú de mí. Mejor. La opinión de Dios no falla. Yo lo hice a los 17 años y Dios me dijo, mira, tú estás en el camino ancho que va a la perdición. Reconozco que eres muy buena gente, por eso vas por la acera de los buenos. Pero sabes, si vas por la acera de los buenos, por el camino ancho, vas a terminar donde termina el camino para todos, en la condenación eterna. Dije, ¿de verdad? ¿Estoy loco entonces? Leo la Biblia, voy al infierno, predico a Jesucristo, voy al infierno, soy fundador del grupo de jóvenes de mi iglesia, voy al infierno, predico a Jesucristo, voy al infierno, estoy tonto, soy estúpido. No quiero ser estúpido, quiero respetar lo que Dios dice. Si tú lo dices, yo ahora mismo me arrepiento, me convierto y te pido perdón y pido que me des el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana que veo que no tengo ni idea de cómo vivirla. Y Dios aquella noche me mostró que Jesús es la puerta, por su cruz es la puerta. Él murió allí, me abrió la puerta al camino que es Él y que esto, si yo dejo el camino ancho y reconozco mi perdición y mi necesidad de salvación, Él me perdona, me recibe y pedí el milagro del Espíritu Santo. Yo no sabía muy bien cómo pedir, yo dije el milagro, que Dios me cambie. Luego leí que era el poder del Espíritu Santo que me había cambiado. Y fue el primer texto que prediqué la misma semana después en el grupo de jóvenes, Ezequiel 36. Rociaré agua limpia, y es lo que Dios hizo a mí, me hizo ver mi pecado, mi iniquidad, mi idolatría, de que creía que era buena persona, que podía enseñar a los demás acerca de Jesús, cuando no había recibido el Evangelio ni siquiera. Y recibí el poder del Espíritu Santo, nuevo corazón, el Espíritu Santo vino a mí. Y dije, queridos compañeros, aunque no lo creáis, pero yo no era salvo. Y dije, ¿de verdad? Y vieron el cambio y algunos se arrepintieron. Bueno, fue hermoso el grupo de jóvenes que tuvimos nosotros. Salimos a la calle a predicar, hicimos folletos, invitamos a tomar café, aprendimos a predicar, a discipular, a cuidar de las personas, pastorear a personas bien perdidas. Me acuerdo que salí detrás de una joven adolescente, bueno, como yo, que estaba acostándose con cada 2 por 3 con otro hombre. La perseguí por la ciudad de Zúrich para encontrarme con ella, para hacerla volver al Señor y a una vida. Y un día, años después, me buscó, habiendo dado una conferencia en las montañas a un grupo de jóvenes, y me encontró. Y me dijo, Guido, he leído tu nombre como uno que va a predicar aquí. Yo vengo para darte las gracias. Yo me convertí. Yo ahora tengo una familia sana. Estoy en la iglesia, estoy sirviendo a Dios. Qué precioso, ¿no? Bueno, lo que Dios hace, ¿no? Bueno, Juan bautiza con agua para arrepentimiento. Jesús bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Algunos piensan que eso tiene que ver con las llamas de fuego. Pero si das cuenta que esto fue una sola vez que esto apareció. Lo demás fue invisible, la aparición del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí que siempre será fuego, pero aquí en este contexto, aunque sí, evidentemente quemará la paja en nuestra vida también, pero aquí está diciendo que Dios va a hacer una separación de trigo por un lado, bautismo del Espíritu, y por otro lado, el bautismo de fuego, que es el juicio eterno
en el fuego eterno de Dios, el trono blanco, el último, y será quemada la paja. Solamente para que no digamos cosas raras, ¿vale? Eso significa ser bautizado en espíritu y fuego. Nosotros somos bautizados en Espíritu Santo, porque la llegada de Jesús exige una respuesta. Mateo 3:12, el trigo somos nosotros, porque hemos creído, somos hijos de Dios, recogido en el granero, en el cielo, bueno, en la iglesia primero, luego en el cielo, luego en el reino de Dios, bautizados, por tanto, por eso estamos bautizados por Espíritu Santo primeramente, y luego somos realmente trigo recogido en granero. No os olvidéis que es el orden de la inteligencia artificial. Todo eso es ser trigo, es recogido en granero, bautizado en Espíritu Santo, vida eterna. Por otro lado, está la paja, quemado con fuego inextinguible, bautizado en fuego, ira eterna. No hay terreno neutral. La obra del Mesías trae salvación inmerecida para los suyos y juicio, diría, merecido y absoluto para los que no producen fruto. La salvación es inmerecida. La condenación eterna es merecida. Ahí no hay escapatoria. Recordemos, el bautismo en agua no salva. ¿Estamos de acuerdo? Jesús salva por haber pagado por nuestros pecados. Con su muerte y como sello de victoria resucitó. Ahora bautiza con el Espíritu de Dios al que cree a Dios. Seguimos. El bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. Algunos piensan que tienen que bautizarse como Juan el Bautista bautizó. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 19, 1-6, mientras Apolos, uno de los colaboradores de Pablo, estaba en Corinto, una ciudad de puerto, llena de pecado, de filosofía, Pablo llegó a Éfeso, una ciudad de la idolatría a la diosa y también de centro de mucha filosofía, y encontró a algunos discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar de él, Espíritu Santo. Respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibisteis? Ojo, ¿qué bautismo recibisteis? Recibieron bautismo, ¿pero cuál? Porque hay luego gente que niega que aquí está escrito que habían sido bautizados. Porque no quieren reconocer que se puede volver a bautizar a persona equivocada. Claro, se puede. Cuando tú has puesto una etiqueta equivocada sobre un producto, lo lógico es que quites la etiqueta y pones la correcta. Pero no dices, esta va a quedar, porque es una etiqueta del Corte Inglés. Perdona. No tiene que ver, es una broma. Pero me refiero, aunque sea el mismo Corte Inglés que ha puesto la etiqueta, lo tiene que cambiar. Porque no tiene autoridad para decir lo que es la verdad, lo que es un producto verdadero y lo que no. Y si la etiqueta está mal, hay que poner otra porque es la correcta. Si el bautismo tuyo no es correcto, pues hay que bautizarte. No otra vez, sino la verdadera, una vez para siempre. Entonces, al oír esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Nombre del Señor Jesús quiere decir en su autoridad, y porque Jesús también es como bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento, preparado al pueblo para el que venía después de él, y no daba el Espíritu Santo, este bautismo, para nada. Y este bautismo de estos discípulos tampoco les había dado el Espíritu Santo. Y era bautismo cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿está de acuerdo conmigo? ¿Habéis recibido? No. Así vamos a bautizarlos. Y no era Pablo que les bautizó. Porque Pablo enumera a las personas a las que había bautizado y dice, estos no. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que no les había bautizado prácticamente a nadie,
porque no he venido para bautizar, sino para predicar el Evangelio, porque el bautismo ni el cristiano da el Espíritu Santo. No salva. El agua no salva a nadie. Ya lo puede aplicar el que quiere, ya puedes rezar sobre este agua, lo conviertes en agua milagrosa, todo lo que tú quieras. Son falsos milagros. Son falsas predicaciones. Son falsos maestros. Son falsos obreros que hacen estas cosas. No son discípulos de Jesús enviados por Él para hacer lo que Él hizo. Él no hubiera hecho esto. Y sabes una cosa, que en Juan 4 está escrito que Jesús también empezó a predicar, arrepentidos porque el reino está cerca, y los discípulos de Jesús también hacían bautismos. Y Jesús tenía al final más discípulos que Juan el Bautista. Y sabes una cosa, ahí está escrito literalmente que Jesús nunca bautizó a nadie jamás de los jamases. Ahora tú me expliques, ahora por favor, ¿qué importancia entonces tiene el bautismo en agua? Si el mismo Jesucristo no bautizó a nadie. No tiene poder el bautismo. Es un testimonio del poder que Jesús opera cuando uno cree y es salvo. ¿Vale? El Espíritu Santo viene por el Evangelio completo y la fe en Jesús. Vamos un poco más rápido, por favor. Nueva normalidad del bautismo cristiano está en Hechos capítulo 10, versículos 42 a 48. Dios manda predicar al pueblo y dar testimonio. Predica nada menos que Pedro. Y Pedro, por favor, no me lo cambies. Él dijo, el Señor nos mandó a predicar primero a los que tienen que escuchar cómo ser salvos. A estos que necesitan saber que necesitan ser salvos. Hay que predicarles que Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales todos somos pecadores también. Y Dios ama al mundo de tal forma que ama a sus enemigos. Ha dado a su Hijo para que Él, siendo juez, en vez de juzgar, ha venido para salvar. Y ha dado su vida por nosotros, porque Él llevó nuestro juicio sobre Él, para perdonar los pecados. Hay que predicar al pueblo y dar testimonio de Jesús. Jesús es el juez de vivos y muertos. Creemos en Él por medio de su nombre. Hay que creer en el nombre de Jesús, en sus méritos, en quién es, que es Dios, el Hijo. Y recibimos el perdón de los pecados. Y es donde los que estaban escuchando con Cornelio ahí reunidos, escucharon la predicación, escucharon acerca de Jesucristo, acerca del juez que es Jesucristo, que hay perdón en Jesucristo, que para eso han venido a predicarnos. Y cuando creyeron, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. No en lenguas, pero empezaron a profetizar, a hablar en lenguas, o sea que una manifestación sobrenatural audible del Espíritu Santo. Y entonces, todos se dieron cuenta que había una gran discusión, venían de Jerusalén para discutir y decir que esto es una barbaridad que estáis haciendo, estáis predicando a estos gentiles, estos bárbaros, que de parte somos tú y yo, somos bárbaros, gentiles, para los judíos, ¿no? En aquel entonces. Estáis predicando el Evangelio que es para nosotros. Y Pedro dijo, ¿qué queréis que haga? El Espíritu Santo se ha manifestado que tenemos que venir y predicar. Le hemos hecho, han escuchado, han creído, vino el Espíritu Santo sobre ellos y ahora ¿quién les impide ser bautizados en agua? Y todo eso como nosotros fuimos salvados. Y eso es el bautismo cristiano. Otra cosa es cualquier otra cosa. Repito, esto es el bautismo cristiano apostólico de la cristiandad en los orígenes, como cuando tú quieres beber limpia, tú no vas al río Duero ahí por Valladolid a beber. Tú vas a su fuente en la montaña y pides, si no, en el Corte Inglés, un agua de la fuente no sé dónde, pero no del río del Duero, por favor, está envenenado. Y así, después de siglos de cambios y de añadir y quitar y cambiar y que tú y que yo y que nos interesa, que nos da más poder, más influencia,
Vamos a bautizar entonces los bebés que no se enteran, vamos a cambiarlo para que entren en la iglesia y les apuntamos, ya no tienen salida. No, así no van las cosas, queridos. Hay un bautismo cristiano, hay que volver a él o no se bautiza cristianamente. Y no vale para nada el otro bautismo, digámoslo claro y alto. ¿Puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Desde luego no. Ah, no lo había cambiado. Ahí está. ¿Lo veis? Perdón. Rápidamente, el milagro no es el agua, es nacer de Dios. Juan 1 dijo, Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye, tiene vida eterna, es hijo de Dios. No es todo el mundo hijo de Dios, dijo Jesucristo. Yo vine a lo mío y los míos lo rechazaron, siendo mi creación. Todos somos creación. Pero los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, estos han nacido de Dios, pero no porque son de una familia cristiana, no porque son de Abraham, ¿te das cuenta? No porque son de un pueblo de Dios que ahora vamos a sustituir la circuncisión por un bautismo que nosotros nos hemos inventado. No, sino aquí todo el mundo se tiene que arrepentir personalmente y ser salvo. No es por tradición, no es por una institución, no es que alguien me pueda hacer hijo de Dios. Yo nazco cuando el Espíritu Santo viene sobre mí porque creo. ¿Qué pasó entonces en la historia? Rápidamente, la gran desviación ocurrió cuando el cristianismo se hizo un estado cristiano. Y Jesús dijo, el reino mío no es de este mundo, jamás. Ahí se pervirtió el cristianismo, haciéndose estatal. Constantino, yo dudo mucho de su conversión, pero él fue el que obligó a todos a ser cristianos y por eso bautizaron allí los bebés. Antes esta práctica no existía, no era apostólica para nada. Y ahora no va a ser apostólica porque los apóstoles no se pueden contradecir uno al otro. La verdad no se puede cambiar. Contradice la obra del Espíritu Santo, reemplaza el requisito de fe previa por un rito automático, otorga falsa seguridad sin evidencia de arrepentimiento, cumple la advertencia de Mateo 15, imponer reglas humanas sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero oír, creer el Evangelio, recibir el Espíritu Santo y después, como testimonio, ser bautizado. Como en Hechos 10, 44, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió antes de ser bautizados en agua. Así que recordemos esto y ahora Jesucristo, Él vino y lo tenemos antes. Dijo Juan el Bautista todas esas palabras y entonces apareció Jesús, dijo, tengo que ser bautizado por ti. Y entonces Juan dijo, no, yo tengo que ser bautizado por ti en tal caso. Pero Jesús contestó, no, hay que hacer lo que es justo. Si el Padre lo manda, hay que hacer como Él manda. No podemos tú y yo hacer las cosas de otra forma que lo que Dios quiere. Ahí tenemos el ejemplo de cómo hay que actuar. Y luego, entonces Juan el Bautista bautizó a Jesús como el Mesías que se identificó con este pueblo que vino a edificarse con Él. ¿Y qué pasó? Entonces apareció la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Porque ese es el único que nunca pecó. Este es Dios el Hijo. Este es como yo. No es un modo del Padre. No existe. Es distinto. Es igual como Dios, pero distinto. Él se encarnó y estaba en el agua. La voz del Padre a la vez estaba hablando y a la vez el Espíritu Santo en forma visible de paloma reposó sobre él para dejar claro que Dios es uno en tres. Es lo que creemos. Rechazamos las doctrinas de los unicitarios, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Rechazamos todos aquellos que niegan que Jesús es Dios. Rechazamos todos los que dicen que el Padre es una forma del Hijo, el Hijo es una forma
del Espíritu Santo. No, no, no. Es otro igual en el sentido que es Dios, pero es otro igual. No el mismo igual. De otro modo, Dios es uno en tres. Vamos a ver, queridos. Vamos a pasar aquí. Veo que no sé coordinar aquí con lo que yo veo aquí. Jesús es la única roca en la tierra y en el cielo. Es lo que Jesús dijo a Pedro. Él preguntó, ¿qué pensáis quién soy yo? Y Pedro finalmente dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le contestó, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la vida Jesús hubiera hablado a un ser humano, tú eres la roca sobre la cual edifico la iglesia. Yo, sobre esta roca que tú acabas de decir que soy yo, que soy el Hijo de Dios, Dios el Hijo, que soy Dios, que es la roca eterna, siempre es Dios. Es Yahvé, es la roca eterna. Tú lee los salmos, lee los profetas y lee lo que Pedro mismo estuvo escribiendo en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice la roca era Cristo y sobre esta está edificada la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es un templo, somos templo nosotros. No hay unos sacerdotes especiales, sacerdotes somos todos. No hay un lugar donde es más santo en un templo, donde hay la presencia de Dios y en tu casa no está, si no lo llevas un cacho a casa. No, eso es idolatría. Es decir que este cacho de algo es Dios. Por favor, qué barbaridad. Es que estamos acostumbrados a una teología bárbara. No tiene nada que ver con cristianismo, con Dios. Déjame decirlo así. No hablemos evidentemente con todo el mundo así, que lo descubran, pero que nosotros tengamos claro por qué lo tienen que descubrir. Porque no conocen a Dios. No confían en Dios, la roca eterna. Confían en hombres que han tomado el lugar de la roca. Confían en su autoridad. Confían en lo que ellos dicen, no la palabra de Dios. Confían en lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no lo que Dios manda hacer. No son discípulos de Jesús, son discípulos de una religión, de unas autoridades humanas. Soy de cristianas. Les queremos muchísimo, les admiramos por esforzarse, por intentar ser ejemplo de amor y todo lo que tú quieras, pero no les salva y el dolor más grande de nuestro corazón es que Cristo vino a salvar, no para condenar, pero tienen poco tiempo para arrepentirse, porque Jesús puede venir en cualquier momento. Y dice, cuando Él venga va a cambiar, va a separar el trigo de la paja. Así que, ¿cómo podemos nosotros escapar eso? La iglesia es la de Pentecostés hasta hoy, en todo el mundo. Y en todo el mundo hay personas que conocen a Dios, que conocen la Escritura, que andan con Dios, en temor de Dios, en conocimiento de Dios, saben perfectamente lo que está escrito, lo que significa y cómo vivir conforme a ello, y somos una iglesia. Y esta iglesia tiene dones y es capaz de juzgar a cualquiera en su propia iglesia que dice lo contrario a la palabra de Dios. Y es capaz de juzgar a los que sean internacionalmente que no prediquen y no actúan conforme a la palabra de Dios. De hecho, se está aplicando, se está practicando esa corrección constantemente en nuestras iglesias evangélicas. ¿Tú crees que yo pueda aquí predicar esta mañana lo que me da la gana? Lo estamos emitiendo en directo y cualquiera en cualquier parte del mundo me puede decir qué barbaridad te has dicho hoy. Lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y tendría que arrepentirme, pedir a Dios primero perdón, porque no hay pecado más grande que decir Dios dijo y es mentira. Y Dios te manda a hacer y es mentira. Es lo que yo mando a hacer. Es ocupar el lugar de Dios y tergiversar la palabra de Dios y hacer a Dios mentiroso, siendo yo el mentiroso en tal caso. Son muy graves. Y no se puede tolerar que unos mantengan los errores de siempre contra la palabra de Dios, porque una vez alguien
que era un gran pecador además, que posiblemente aquel siglo se cargaba literalmente 10.000 de personas, sangrientamente, por dinero y por poder, haya anunciado una doctrina que ahora es inalterablemente inspirada por Dios y no puede ser cambiada, pero sí por la palabra de Dios, sí. ¿Me explico? Aquí tenemos que luchar por que Dios sea conocido. Un momento de encuentro con Dios, queridos. Al oír y poner en práctica, el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, dijo Jesús. Los imprudentes son los que dicen, Señor, Señor, pero no hemos predicado, no hemos hecho milagros, no hemos hecho fuera demonios. Jesús dice, ni os conozco de qué estáis hablando. Y muchos vendrán aquel día. Yo les voy a decir, nunca os conocí. Existe el cristianismo falso, existe la profesión falsa, existe la práctica falsa de la cristiandad, existe el evangelio falso, los apóstoles falsos, la iglesia falsa y todo lo que tú quieras falso. Pero también existe la roca que es Cristo Jesús y su palabra es nuestra roca. Y la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra nos hace estar de pie y mantenernos de pie sobre la roca de la salvación. En Cristo Jesús, que es la roca nuestra. Entonces tengamos esta reflexión. ¿Sincronizarás tu corazón con el de Dios? Es lo mismo que decir, ¿te vas a arrepentir? ¿Sincronizarás tu corazón con el de Dios? ¿Vas a despojar de todo lo que te enseñaron, que hicieron? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a decir, Señor, yo voy a partir de ahora a hacer lo que tú dices? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso lo voy a hacer. Señor, no sé cómo hacerlo, pero enséñame tú. No sé cómo hacerlo, dame el poder. Lo que tú me mandas, yo creo que tú me puedes capacitar para eso. Aquí estoy. Y aquí os voy a hacer un llamado a los que habéis venido esta mañana para entregar vuestra vida a Jesucristo. ¿Seguirás tu propio camino o vas a dejar tu propio camino? ¿Persistiendo en creer a tu manera o vas a creer a la manera de Dios? ¿Cambiarás tu mente hoy y rindiendo tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a ponerte ahí donde estás de pie para decir, yo he venido para rendir mi vida al Señor, para aceptar el perdón de mis pecados y recibir el Espíritu Santo? Porque Jesús es el suficiente Salvador. Ven a Él, es nuestra invitación de la iglesia. No solamente esta iglesia, sino de la iglesia de Dios en este mundo. Es la invitación de parte de Dios a tu vida. Es la invitación de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Síguele con gozo, anuncia a otros que todavía hay esperanza.